No, mentira. Todo de nuevo. No. Sean bendiciendo cada uno de ustedes, amén. Eh, la palabra del Señor en este día se va a encontrar, ¿cierto? En el libro de San Lucas. San Lucas 14:34. San Lucas 14:34. Dios sea bendiciendo a su pueblo. Amén. Póngase de pie, vamos a leer el verso 34 y 35, ¿ya? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Bendito, amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos por estar en medio de tu iglesia, por estar en medio de tu pueblo. Te pido, Señor amado, que tú seas dando la exhortación de este mensaje a nuestros corazones, a nuestras vidas. Usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón, Señor amado, y lléname de tu presencia. Y así a cada uno de mis hermanos, que a través de tu palabra sean sanadas enfermedades, sean cortado cadenas, Señor amado, y seas tú libertándonos de la opresión, del pecado y del enemigo en el cual muchas veces vivimos. Te pedimos tu libertad, te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Yo sé que muchos hemos escuchado el tema de la sal, ¿cierto? La palabra nos enseña que somos la sal de la tierra y también nos dice que somos la luz del mundo. Amén. Entonces, ¿por qué hace esa referencia? Y tenemos que entender, ¿cierto? Que Lucas aquí nos lleva, ¿cierto?, a poder comprender cuando Jesús le habla a los que estaban siguiéndole. Si usted, vamos a después leer para interiorizarnos un poco más, desde el verso 25 en adelante, pero dice que iban grandes multitudes detrás de él. O sea, a donde Jesús iba, iban grandes multitudes. Entonces Jesús se da vuelta en un minuto y les empieza a hablar, y al final de este discurso, ¿cierto?, les habla y les dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Buena es la sal. ¿Qué quiere decir que es buena? ¿Por qué era buena y por qué era considerada muy importante en ese entonces? Eso es lo primero que tenemos que entender, por qué Jesús les dice a ellos que buena es la sal. Y por qué le dice también a la gente que lo seguía, a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, vosotros sois la sal y la sal es buena. Eso es lo que les está diciendo. Amén. Y por tres cosas esenciales habían en la época, en esa región, en Palestina, en Israel, era conocido por por tres funciones fundamentales. Una era, y la que todavía la ocupamos, ¿cierto?, que le da condimento, que le da sabor a las comidas. Una comida sin sal llega a ser, ¿cierto?, a veces repugnante, mala, ¿cierto? Que el Señor nos sea bendiciendo. Entonces, el cristiano en nuestra vida debemos también nosotros agregarle condimento a nuestra vida. Debemos agregarle sabor. ¿Ah? Sabor. ¿Ah? Como hay una cantante, bueno, del mundo, ¿cierto? Pero que debemos nosotros en nuestra vida. ¿Qué significa darle sabor? Darle alegría a nuestra vida. Darle esperanza a nuestra vida. Como cristianos nosotros debemos vivir una vida con esperanza, con fe, con optimismo, porque no estamos solo sufriendo las penalidades de este mundo, las tribulaciones de este mundo, sino que tenemos uno que está con nosotros, y lo más maravilloso es que un día vamos a recibir su corona. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces nos debemos vivir una vida llena de esperanza, llena de fe, llena de optimismo. Y no quiere decir que usted nunca se va a poder triste. A veces nos vamos a entristecer, a veces nos vamos a afligir. Pero de ahí, cuando usted dobla sus rodillas, le dice, Señor, yo te quiero seguir alabando. Y eso el mundo no lo entiende. Eso el mundo no le... ¿Cómo usted puede seguir de pie después de todas las cosas que le han pasado? ¿Cómo usted puede seguir alabando a un Dios vivo, a un Dios real, cuando en verdad estamos sufriendo penalidades? Eso es agregarle condimento a su vida, eso es agregarle sabor a la vida.
con optimismo, con fe, con esperanza. Amén. Esa es una de las principales funciones. Segundo, la sal, ya yo creo que todos lo sabemos también, era ocupada en ese entonces, como no habían refrigeradores, como no habían conservadoras, congeladoras, era para conservar los alimentos. La sal era un conservante, ¿ya? Y que protegía, ¿cierto?, para que los alimentos no se pudrieran. Se duraban mucho más, se envolvía en sal, ¿cierto? Se le hacía un tratamiento a los alimentos frescos, sobre todo como la carne, el pollo, ¿cierto? Que quizás se echa a perder más rápido. Aquello, todo lo que se necesita refrigerar, se cubría con esta sal, ¿cierto? Para poder mantenerla y conservarla y que no se echara a perder tan rápido. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el cristiano? La verdad es que como iglesia, el cristiano debe ser la sal de la tierra porque debe conservar su entorno, su familia, debe conservar, la iglesia debe conservar la humanidad, el mundo, de la corrupción del mundo. Amén. La iglesia, ¿cuál es la función entonces? Debemos proteger para que el mundo no se pudra. Pero ahora uno dice, ya, pero yo no tengo alcance para llegar a todo el mundo. Efectivamente, nuestras capacidades, nuestras limitaciones nos permiten llegar hasta ¿dónde? Su familia, su entorno, sus amigos, su trabajo, sus compañeros de trabajo, ¿cierto? Sus hijos, su esposa, su mamá, su papá. Es ahí donde usted tiene que conservar de la corrupción del mundo. Amén. Su familia es lo más importante. Cuando le hablamos que vosotros sois la sal de la tierra, nos dice, ¿cierto?, que la iglesia es la sal del mundo porque debe conservarla de la pudrición, de la corrupción de este mundo, de la locura de este mundo. Amén. La iglesia no debe guardar silencio, debe hablar contra aquello que es malo. A veces nos quedamos callados, las iglesias se quedan calladas muchas veces y se aprueban leyes en los países y no levantamos la voz para nada. Amén. Debemos reclamar al mundo que Cristo vive y debemos proclamar los valores cristianos. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Hoy día lo que antes era malo, hoy día es bueno. Y lo que antes era bueno, hoy día es malo. Creer en Dios hoy día es malo porque es retrógrada, es loco, es anticuado. ¿Ah? La figura que tenemos de Dios, porque dicen Dios es amor, entonces nos ama a todos, ¿cierto? Efectivamente Dios es amor, pero ama también a los que hacen su voluntad. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dice que Él dio su vida y el pastor da la vida por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Aquellos que siguen la voluntad del Señor. Dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Que el Señor nos bendiga. Entonces, no es tan sencilla la cosa. La iglesia debe levantar la voz contra aquello que es malo. Debe proclamar al mundo que Cristo es verdad. Que el Señor nos sea bendiciendo. Tercera función de la sal, fertilizante. Esto me llamó mucho la atención. La sal ayudaba, ¿cierto?, a las plantas a poder crecer de una manera más rápida, a crecer con nutrientes necesarios, a crecer fuerte, firme, y que no viniera cualquier cosita y la planta muriera, sino que tenía que crecer bien erguida la plantita. Amén. Entonces, uno diría también como cristiano, ¿qué tiene que ver el fertilizante? Bueno, la iglesia, el cristiano, cuando me refiero a la iglesia me refiero a usted, me refiero a mí, ¿cierto? No hablo de la institución, de la personal, no, hablo de usted, hablo de mí. La iglesia, el cristiano debe ser un fertilizante, sobre todo para levantar nuevos creyentes, para levantar nuevas plantitas. Debemos ser un fertilizante, ¿cierto?, de sembrar la semilla y ahí ayudar al nuevo creyente o a las personas en general a ser valientes, a ser animosos, a ser buenas personas. A que el mundo, a que nuestro entorno, nuestra familia, le sea fácil ser bueno. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos hacer que nuestro entorno le sea fácil ser bueno? No criticando, porque imagínense, cuando nuestro entorno, ¿cierto?, hace algo bueno, quiere ayudar ¿y por qué lo vaya a ayudar? ¿Sí o no?
Porque, oye, pero si que no, siempre el vecino está peleando con nosotros, ¿por qué lo va a ir a ayudar ahora? No importa, usted, qué bueno, hazlo. Incentivar, ¿me entiende? Entonces el cristiano, el nuevo creyente, muchas veces está en la duda. ¿Lo hago o no lo hago? Aquel que está recién empezando. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? El cristiano llama firme ser un fertilizante de buenas obras para este nuevo creyente. Si usted ve que el nuevo creyente no está haciendo cosas muy buenas, entonces usted motívelo. Vamos a ayudar a esta persona, mira, vamos a ayudar a este otro, y así usted va a sembrar en él el amor, la acción, la amabilidad con el otro. Cuando los hijos ven a los padres haciendo buenas acciones, respetándose entre ellos, respetando a los vecinos, saludando cuando van al negocio a comprar, saludando cuando se suben a la micro. Dios le bendiga cuando nos bajamos, cuando nos subimos. Entonces los niños miran y dicen, es normal. Entonces para los niños ahora les es más fácil. Porque cuando no lo tienen interiorizado en su vida, en su mente, entonces, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me entienden, no? Entonces por eso el cristiano debe ser un fertilizante, proclamando y proponiendo hacer buenas obras. Que el Señor nos bendiga. Por eso era buena la sal en ese entonces, porque servía como condimento, como conservante y como fertilizante. Esas son las funciones entonces que debe tener la iglesia, ¿o no? Amén. Disculpe la agüita, pero estamos medio resfriados. El cristiano es bueno y es necesario para el mundo, pero el verdadero cristiano, no el religioso y no el sancochado. Perdón por la expresión, que el Señor nos bendiga, pero el verdadero cristiano es necesario en este mundo. Que el Señor nos sea bendiciendo. ¿Por qué? Porque somos, como le decía al principio, la sal de la tierra y la luz del mundo. Ayudamos a guiar a otros a venir al Evangelio. Nuestro propósito, ¿se acuerdan cuando les mencionaban los estudios bíblicos? Que son hacer presente a Jesús en la tierra. Ese es nuestro propósito como iglesia, como misión. Amén. Que el Señor nos bendiga. Contarle al mundo que Cristo vive y que es real. Pero nos estamos quedando todavía en buena es la sal. Y luego dice, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Que el Señor nos bendiga. Aleluya. ¿Qué significa que se haga insípida? Que pierda su sabor, que pierda su valor, que pierda sus propiedades. Amén. Esa es una sal insípida. Que el Señor nos bendiga. Pero ¿qué significa que sea insípida? Porque ¿qué la podemos salar de nuevo la sal una vez que se hace insípida? Una vez que pierde su valor, no se puede volver a salar. Por eso dice, ¿con qué se sazonará? O sea, ¿con qué se salará de nuevo? Que el Señor nos bendiga. Esa es la pregunta. ¿Se puede salar de nuevo? No, la sal, una vez que pierde sus propiedades, ya no sirve para nada. Y es por eso que el verso 35 dice, ni para la tierra, ni para el muladar. O sea, el muladar era abono, ¿ya? Entonces, ya no servía como condimento, ni como conservante, o sea, ya no servía dentro de la casa, porque ya no tenía sus propiedades, pero ni siquiera como abono ahora servía, ni siquiera como fertilizante. O sea, había perdido todas sus propiedades la sal. No alcanzaba ni siquiera para la tierra ni para el abono. Cuando ahí dice, ni para la tierra ni para el muladar, es ni para la tierra ni para el abono. Que el Señor nos bendiga. No sirve más para nada. O sea, hay que tirarla a la basura, para afuera. Que el Señor nos bendiga. Y yo me preguntaba y decía, ¿cómo un cristiano podría volverse insípido? ¿Cómo un cristiano podría perder su sabor? ¿Cómo podría perder su valor, sus condimentos? ¿Qué quiere decir esto? Y es para eso que hay que entender desde el verso 25 en adelante. Cuando usted llegue a su casa, igual le dejo esta tarea, lea Lucas
14 desde el 25 en adelante, pero eso lo voy a explicar. Dice, lleva por título lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él, el verso 25, iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Que el Señor nos bendiga. Entonces Jesús iba caminando, multitudes iban tras él. Él ve que grandes multitudes venían siguiéndole. Y él les quiere decir, ojo, no es tan sencillo. Aquí no es un día sí y un día no. Y se da vuelta y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijo, hermano, hermana, si no aborrece a su familia. Entonces yo también me preguntaba y decía, ¿cómo el Señor está pidiendo aborrecer a la familia? Eso yo no lo entendía. Y es por eso que también hay que buscar en unas versiones adicionales y distintas. A ver si está por ahí la NBI, Carlita, y me ayuda desde el verso 26. NBI, por favor. Si alguno viene a mí y no sacrifica, fíjese, el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué significa el sacrificar el amor por la familia? Lo que está diciendo es que en primer lugar debe estar Dios. Hay otra versión que la Dios habla hoy, que esa no está en el computador, pero dice, aquel que pone primero a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir? No es aborrecerlos, no es odiarlos, sino que en primer lugar debe estar Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, cuando el cristiano o cuando estas personas que iban siguiendo a Jesús, Jesús les dice, tienen que dejar a su padre, a su madre, porque yo tengo que estar en primer lugar. ¿Y por qué? Porque para poder seguir a Jesús en esa época, había que dejar la casa, po. Los discípulos tuvieron que dejar sus casas. ¿Sí o no? Entonces Jesús se da vuelta y le dice, si ustedes, una multitud tremenda, quieren seguirme, tienen que dejar sus casas. Porque yo tengo que ser primero en sus vidas. Hoy día el Señor nos está diciendo, abandona a tu papá, a tu mamá, deja a tu hermana, deja a tu esposa, deja a tus hijos. No, nos está diciendo, pon en primer lugar el amor a Dios. Que nada sea tropiezo para servir al Señor. Aleluya. Que nadie ponga en ti obstáculos para buscar a Cristo. Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. El primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, es Dios. Segundo, Dios. Tercero, Dios. Cuarto, Dios. Y en todo lugar debe estar Dios. No se trata de que primero es Dios, segundo es la familia. No. Es que Dios quiere estar en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y en todo lugar. Que el Señor nos bendiga. Entonces el cristiano que un tiempo sigue al Señor, eso es lo que les estaba diciendo. Aquellos que se vuelven insípidos, aquellos que pierden su valor, son aquellos que un tiempo seguían, pero después decidieron volver a su casa. Porque no toda la multitud le siguió hasta el final. Por eso él de la multitud escogió solo a los 12. Que el Señor nos bendiga. Y de esa gran multitud, muchos volvieron a sus casas. Muchos volvieron y prefirieron el amor de sus padres, prefirieron el amor de sus madres, de sus esposas, de sus hijos. Pero en ese minuto, para poder seguir a Jesús, había que dejarlo todo. Porque Jesús iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y había que dejar atrás todas las cosas, el trabajo. Por eso en una parte también dice que lo que cuesta seguir a Jesús, ¿cierto? Donde dice que aún los animales tienen donde recostar su cabeza, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde dormir ni recostar su cabeza. Lo que les está diciendo es, si quieren venir conmigo, tienen que saber que no tengo casa, no tengo propiedades, no tengo donde hospedarlo, pero síganme por fe.
Aleluya, que era. Y yo me pongo en esa posición. ¡Qué difícil! Tengo que dejar trabajo, tenía que dejar a la esposa, tenía que dejarlo. Y que se fuera a dejarlo todo. Tenía que ser un llamado y un impacto muy grande lo que Jesús hizo sobre aquellos varones. Cuando dice la palabra, cierto que Mateo estaba ahí recaudando los impuestos y que Jesús le dice, ven y sígueme. Y Mateo lo siguió. No pensó trabajo, casa, y lo siguió. Que el Señor nos bendiga. Imagínense el impacto que tuvo que haber tenido Jesús sobre Mateo al decirle, ven y sígueme. Aleluya. Y por eso Jesús se da vuelta en este minuto. Y luego el verso 27, fíjese, verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hasta ese minuto Jesús estaba vivo y no había pasado lo de la cruz. Hoy día nosotros lo entendemos. Entendemos el sacrificio de la cruz, entendemos la realidad de la cruz, la muerte que Jesús y el sacrificio tan eterno que Jesús hizo por nosotros. ¿Cierto? Pero en ese minuto les estaba, toma su cruz. La cruz era señal en ese entonces, ¿cierto? Para vergüenza. Entonces lo que le estaba diciendo a ellos, al tomar la cruz, era que tenían que pasar igual que Jesús por el camino doloroso. No es que los iban a crucificar igual que Jesús, pero sí les está diciendo, tome su cruz y sígame. El que no lleva la cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Aquel que no está dispuesto a pasar por el camino de dolor, de vergüenza, de sufrimiento, porque el mundo nos va a tratar como locos, porque el mundo nos va a tratar como ignorantes, porque el mundo nos va a tratar como retrógradas, porque el mundo nos va a tratar de una manera despectiva, ¿sí o no? Porque aquello que es del Espíritu, dice la palabra que el hombre que es natural no conoce y no entiende las cosas del Espíritu. Porque para entenderlas hay que vivir en el Espíritu. Y eso lo entiende solo un verdadero cristiano, que vive en su vida en general en el Espíritu. Que el Señor nos bendiga. Entonces, tenían que dejarlo todo y tenían que estar dispuestos a pasar por el sufrimiento. Tenían que estar dispuestos a pasar por persecuciones. Tenían que estar dispuestos a pasar por aflicciones. Hoy día el Señor nos dice a nosotros, ¿quieres ser buena sal? ¿Quieres ser un discípulo de verdad? Que siga hasta el final, que no pierda su valor. Dios tiene que ser primero en tu vida y tienes que estar dispuesto a pasar por el proceso. Aleluya. Por eso cuando uno se queda solo con una parte de la palabra, no la entiende. Buena es la sal y nos quedamos con que buena es la sal. Pero lo que el Señor les estaba diciendo es muy buena la sal. El cristiano es muy necesario en el mundo, es muy bueno. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano pierde su valor? Cuando el cristiano decide volver atrás y no está dispuesto a seguir en el camino, llevando su cruz y poniendo al Señor primero que todo, ya no sirve para nada. Ya no hay ninguna función para el cristiano entonces. Dice el verso 28 y 29, vamos a leer también. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Que el Señor nos bendiga. Lo que les estaba diciendo con este ejemplo, si ustedes hoy día deciden ponerme a mí primero que su padre, que su madre, que sus hermanas, que sus hermanos, que su esposa, que sus hijos, y están dispuestos a pasar por el proceso, están dispuestos a seguirme verdaderamente, no abandonen a mitad de camino.
Eso les está diciendo. Porque como este hombre que no calculó, porque él pensó que era, con lo que tengo alcanza, Jesús les está dando este ejemplo y les dice, desde ya, les está diciendo, desde antes, ¿quieren ser mis discípulos? Entonces tienen que ponerme a mí en primer lugar. Y tienen que tomar su cruz. Tienen que tomar su carga, tienen que tomar el ministerio, el llamado con el cual el Señor te ha llamado. El talento, el don con el cual el Señor te ha llamado. Tienes que tomarlo y seguir el camino. Porque no puedes seguir el camino sin esa cruz. No puedes seguir el camino sin ese llamado, sin estar dispuesto a pasar por el proceso. No puedes seguir el camino. Por eso les da este ejemplo. Les dice, este hombre quiso construir una casa, no se dio cuenta de que le iba a faltar dinero. Entonces la gente empezó a hacer burla de él. ¿Qué nos está diciendo? Aquellos que un día van a gozar del don celestial, pero después van a volver atrás, el mundo va a hacer burla de ellos. ¿Sí o no? Cuando alguien es cristiano, predica de Dios y después deja, lamentablemente, no me estoy mofando de ellos, sino todo lo contrario, me entristezco por aquellos que un día alabaron y bendicieron el nombre del Señor. Predicaron, coristas. Usted va a las calles y hay mucha gente que dice, yo era corista, yo era ciclista, yo iba a las Dorcas, yo predicaba, yo iba a la escuelita dominical. Hay muchos que conocen del Señor, pero están sumidos en los vicios, en la drogadicción, en el alcoholismo. ¿Sí o no? ¿Y qué hace el mundo? Se burla entonces. Se burla. Aquellos que un día predicaron de Cristo, predicaron del Señor, pero después se ve que en sus vidas, por ejemplo, son homosexuales, o que en sus vidas, no sé, hay algo que no agrada. ¿Qué hace el mundo? Se burla. Y no solo el mundo, el problema es que hasta el cristiano se burla. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero el otro día cuando estudiábamos los frutos del Espíritu y las obras de la carne, se acordaba que al final del texto decía, vosotros que sois espirituales, restauradle. El cristiano debe restaurar. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces lo que cuesta seguir a Cristo les habla de dejar las cosas que nos apegan a este mundo. Porque en ese minuto de seguir al Señor tenían que dejar todos sus apegos, todas las cosas que ellos tenían atrás. Lo que nosotros debemos hoy día entender es que lo que nos está diciendo la palabra del Señor, lo que cuesta seguir a Cristo, no se trata de aborrecer ni de odiar a su familia, sino dejar todo lo que nos aparta del Señor, todo lo que nos apega a este mundo y buscar el reino del celestial. Amén. Que el Señor nos bendiga. Cuando dejamos de cumplir nuestra labor, ya no servimos para nada. Lo dice la palabra del Señor. Estábamos leyendo recién el verso 35, donde estaba la palabra. Dice que ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. Amén. Cuando dejamos de cumplir nuestra labor, entonces ya no servimos para nada. Por eso es necesario que el cristiano pueda perseverar en el camino. El que persevera hasta el fin, dice la palabra, este será salvo. Que el Señor nos bendiga. Podemos leer, Carlita, por favor, el libro de Hebreos. Hebreos 6. Hebreos 6, del 4 al 6, por favor. Hebreos 6, del 4 al 6. Yo lo voy a leer. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fíjense en esto, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, aquí es lo importante, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Qué está diciendo? Es imposible que aquellos que un día buscaban de Dios, estuvieron con el Señor, que luego vuelvan atrás, que luego se vayan y retrocedan, vuelvan como a su vómito, como se dice, ¿cierto? Es imposible que después vuelvan al camino, porque eso quiere decir que estamos crucificando de nuevo a Cristo. Y Cristo murió ya una vez.
no es necesario seguir crucificándolo. Pero si usted está un día, al otro no, al otro sí, y pidiéndole perdón todas esas veces, lo único que está haciendo es crucificando a Cristo de nuevo. Que el Señor nos sea bendiciendo. Y por último, dice en el mismo Hebreos 6, el verso 11 y 12, para ya estar terminando. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, fíjese, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que el Señor nos bendiga. La iglesia debe, por fe y la paciencia, llegar hasta el final para heredar las promesas. ¿Quieres seguir teniendo el valor de una buena sal? ¿Quieres seguir siendo buena sal todavía? Entonces debe perseverar. Debe cumplir su labor como condimento, como conservante y como fertilizante. Amén. Así la iglesia es útil. La iglesia es útil cuando le da sabor a la vida, cuando conserva sobre la corrupción de este mundo, cuando habla aquello que es malo y cuando fortalece a los nuevos creyentes, las nuevas plantitas como fertilizante. Que el Señor nos bendiga. Esa es la palabra en este día. La iglesia debe perseverar en su misión y comisión hasta el día en que Cristo venga, donde recibirá la recompensa por su trabajo, por su ardua labor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Esta es la palabra del Señor en este día. Le entrego a mi hermana Eliana. Aviso solo de que este miércoles, ¿cierto? Tenemos reunión a las 19:30 horas.